El laboratorio de la vida. Terminamos la cápsula anterior hablando sobre que no hay una herramienta más poderosa de cambio social y estructural en nuestro mundo, sino que quienes creemos en Dios podamos creer su palabra y que vivamos de acuerdo a ella. Y es súper interesante poder entender que cuando solo se hace énfasis en que la enseñanza sea sana o la doctrina sea sana, pero no hay un énfasis en el estilo de vida, esa enseñanza solo se va a quedar en nuestras cabezas y aún en nuestros cuadernos, pero nunca hará una gran diferencia en la forma en que vivimos, ni tampoco va a hacer una gran diferencia en nuestra cultura. Entonces, hoy podemos compartir sobre el laboratorio de la vida y esto significa cómo es que como hijas de Dios estamos en un proceso y estamos como en un laboratorio, ¿no? Estamos siendo transformadas día con día. ¿Y cómo es esto posible? Empezamos hablando mucho de la sana doctrina o de la sana enseñanza y aquí hablamos y nos referimos a la palabra de Dios. Y algo que debemos considerar es que la palabra de Dios tiene dos funciones en nuestra vida. La primera de ellas que vamos a mencionar es que nos advierte acerca de nuestro pecado, de aquello que estamos haciendo mal, de aquello que no es correcto. Pero no solo eso, no solo nos señala y nos muestra el pecado, sino que también nos muestra la parte número 2, que es cómo cambiar y evitar ese pecado. Y ahí es donde va a estar este testimonio en nuestra vida de ese impacto de la palabra de Dios en nosotras. Y la verdad es que esto puede ser posible cuando hay un hambre de nosotras por la palabra de Dios, de aplicarla en nuestra vida de manera práctica. ¿Y para qué nos va a servir además la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros realmente tenemos esa hambre y buscamos día a día poder caminar en obediencia, poder disfrutar de una relación con Dios personal y disfrutar de lo que Él nos ha dado, vamos a poder también, por ejemplo, escuchar a alguna persona, una amiga, un familiar y poderle dar un consejo de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, podemos compartir con estas personas que están a nuestro alrededor. Lo que hoy en día es triste es que muchas personas quieren tener las cosas buenas que Dios nos da, los beneficios, pero fuera del ámbito de su palabra, no dentro de lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, terminan persiguiendo esos placeres creados de alguna manera o forzados en una manera en la que no van a encontrar una verdadera satisfacción. Lo que nosotras podemos compartir es cómo hacerlo, cómo poder tener estos beneficios que Dios nos da, estas cosas buenas que tiene para nosotros, pero dentro de la palabra de Dios. Y otro de lo que debemos entender respecto a lo que es la palabra de Dios, cómo de verdad debe impactar en nuestras vidas, dice, y en lo que hacemos también, porque debe ser algo vivo y algo vibrante. Y esto significa que nosotras tendremos que buscar desarrollar una sed y un corazón y amor por la palabra de Dios, de tal manera que podamos como crear raíces, dice aquí, arraigarnos, enraizarnos en la palabra, que podamos exponernos a su palabra día a día para que entonces podamos ser conscientes de la necesidad que tenemos de ser transformadas. No hay otra forma. Si no nos exponemos a su palabra, Dios no va a poder plantar ese deseo en nosotras por su palabra y también el entendimiento de que necesitamos ser transformadas. Y a medida que vamos a estar leyendo o que consumimos o nos alimentamos de su palabra, entonces esa misma hambre va a estar aumentando. Y eso es lo que debemos de hacer, exponernos, dice la palabra de Dios,
pero también entender que en la palabra de Dios está o nos enseña cómo debemos vivir en cada etapa de nuestras vidas. Ahí está. Y ese debe ser como esta esperanza de que si a veces tenemos dudas, podemos ir a la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, también vamos a encontrar un concepto que es la soberanía de Dios. Y la soberanía es entender que nosotras como sus hijas estamos siempre en una constante escuela y que en esa escuela van a venir crisis a nuestras vidas. ¿Y para qué vienen esas crisis? Justamente para que vayamos a Dios en esos momentos, para que podamos ir a su palabra y busquemos las respuestas que necesitamos en los momentos de crisis y entendamos quién es Él de verdad en nuestra vida. Esas cosas o situaciones que se nos pueden presentar que pueden ser complicadas, difíciles o profundas en nuestra vida, si tenemos un fundamento que es incorrecto o no estamos cimentadas o enraizadas en su palabra, van a venir situaciones de crisis también de nuestras convicciones. Y es que podemos ver a nuestro alrededor que hay situaciones aún en nuestras familias que conocemos de Dios que pueden a veces estar creyendo mentiras, como por ejemplo el pensar que no hay problema con el divorcio o que tal vez hay incluso la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan vivir juntos sin estar casados o hasta proveerles o ayudarles a corregir un pecado que han cometido, dándoles incluso situaciones como hasta pastillas anticonceptivas o simplemente porque ya podemos ver tal vez múltiples generaciones de mujeres sin conocer la verdad de Dios. Para ellas, esta es la parte que creo que es la que genera que se desarrolle esta serie y en lo personal es por ello, porque muchas de nosotras no sabemos esa verdad de Dios para nosotras y sin tener un patrón de lo que significa cómo ir a la palabra de Dios para encontrar una respuesta. Hasta que se encuentran en una crisis es cuando a veces lo hacen o lo hacemos, pero ya es como el último recurso. A veces las crisis no nos llevan en primera instancia a Dios porque no nos hemos expuesto, no hemos sido enraizadas en su palabra. No tenemos un argumento verdadero. Y estas crisis de convicciones que pueden venir cuando precisamente surgen situaciones difíciles en nuestra vida, a veces dudamos y pensamos, ¿he creído lo correcto acerca de esto? Y en lugar de dudar en esta parte, tenemos que pensar qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Y si quiero saber lo que la palabra de Dios dice y si estoy dispuesta a hacerlo, porque en situaciones de crisis tenemos dos opciones, o ir a Dios o alejarnos de Dios. Y créanme, ayer justo veía una película donde dice, y la primera es mejor, te lo aseguro. Entonces, aquí no hay atajos, realmente es un tema de disciplina, de diligencia y de fidelidad, línea sobre línea. Precepto sobre precepto, leer su palabra, exponernos a su palabra. Y cuando nosotros tenemos esta posibilidad también de decidir, tenemos opciones cada día. Y nosotros decidimos qué hacemos cada mañana, lo que hacemos con nuestro tiempo, los libros que leemos, lo que estamos escuchando, lo que estamos memorizando y a lo que nos exponemos, lo que estamos viendo y todo lo que hay a nuestro alrededor. Y entonces pensemos qué pasaría si tomáramos en los próximos años, si fuéramos más fieles y diligentes e intencionalmente tratáramos de exponernos o de traer a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios, ¿qué pasaría? Seríamos mujeres que podríamos estar llenas de la palabra de Dios para poder compartir y para poder también utilizar en situaciones de crisis. El principio base de este fragmento del día de hoy es que realmente nuestro comportamiento como hijas de Dios, si tememos y conocemos a Dios, es que debe corresponder con esto que creemos. Que además
que debemos creer que su Espíritu Santo está en nosotros y que a través de él entendemos la verdad y que lo podemos aplicar en nuestra vida porque él mismo nos ayuda y nos da la fuerza y el entendimiento y aún la gracia para vivir según su palabra. Y así la palabra de Dios no va a ser un libro muerto, como un libro que simplemente está ahí o lo leo, se queda en mi cabeza, no, va a ser una realidad en nuestras vidas. Y cada respuesta que necesitamos a cada situación dice siempre ha estado ahí, siempre está disponible en la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar en nuestra vida, por ejemplo, cómo estamos usando el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para relacionarnos con Dios día a día? ¿Cuánto tiempo para trabajar? ¿Cuánto tiempo para el de entretenimiento? ¿Cuánto tiempo para dormir? De todo este tiempo, obviamente, si nosotros multiplicáramos 24 horas por los 7 días que tenemos, son 168 horas. ¿Cuántas de esas 168 horas estamos invirtiendo en relacionarnos con Dios, en leer su palabra? Y seguramente dice, no empleamos ni 8, obviamente, tantas horas en relacionarnos con Dios. Lo grave es que ni siquiera aparezca digamos, en nuestro reporte de los tiempos que estamos usando. Entonces, debemos revisar esa parte, porque definitivamente en lo que mayor tiempo estamos invirtiendo es lo que va a afectar en la forma en que pensamos. Y esto significa que debemos preguntarnos de dónde estamos obteniendo nuestra información, qué estoy estudiando en el día a día, qué influencia tiene mi manera de pensar cuando hablo, cómo estoy hablando, qué sale de mi boca y de dónde obtengo mi conocimiento y mi sabiduría, lo que comparto, lo que digo, de dónde lo obtengo. Estas son preguntas de reflexión para nosotras porque nos pueden ayudar a darnos cuenta en qué estamos invirtiendo mayor tiempo. Y de verdad que es algo que seguramente es una necesidad en todas nosotras, el poder ser más disciplinadas y más diligentes en leer la palabra de Dios para afirmarnos y para poder entender justamente cuál es ese diseño de Dios para nosotras, para poder encontrar en su palabra las respuestas a las preguntas que podemos tener en cualquier situación en nuestra vida y en cualquier etapa. Les invito a ello y continuaremos la siguiente semana con el siguiente extracto de esta hermosa serie. Saludos y bendiciones.